Buen día, tutor y compañero. Mi nombre es Gladys Treviño, estudiante de Ingeniería Electrónica. En este momento vamos a ver la implementación, gracias al software LabVIEW y Proteus, de un sistema de adquisición de datos. Pertenezco al grupo 33 del curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Bueno, nos pidieron primero con el mismo sensor de la fase 3, que yo escogí un sensor de temperatura. Acondicionar la señal. Lo primero que hicimos fue un filtrado con un filtro activo pasa abajo, las fórmulas, las debidas resistencias. Lo segundo que se hizo fue la amplificación de la señal, que era de 1 voltio, que nos da el M35 a 5 voltios, que es la salida que nosotros deseamos. Aquí están las respectivas fórmulas. La segunda fue conversión de voltaje a corriente. Escogí de 0 a 20 miliamperios. Aquí están las fórmulas para poder acertar a los resultados. Y lo último fue la conversión de corriente a voltaje, con un seguidor inversor para que el voltaje sea positivo. Estas son las fórmulas. Vamos a revisar. Este es la simulación gracias a Proteus con el software LM35. Vamos a revisar. Bueno, como podemos revisar, el filtrado, la amplificación, un amplificador de 0 a 100 centígrados, grados centígrados, entonces sería de 0 a 5 voltios. Me les pongo en 0. Recordemos que la conversión de voltaje a corriente está de 0 a 20 miliamperios. Bueno, podemos ver que el software está 20 a 0 voltios, el filtrado también, el amplificado también. Aquí está 0 voltios también la conversión de voltaje a corriente, de corriente a voltaje. Entonces empezamos a revisar. Mientras va subiendo el voltaje en el M35, también va subiendo el voltaje en el amplificado de 0.23 volts, 230 milivolts, a 1.15, a menos 1.15 volts, y la conversión de corriente a voltaje a 1.16 volts positivo. Vamos a llegar a 100, que es la temperatura que se escogió, y en 100 se supone que debería darnos 5 volts en el amplificado. Vamos en 84, en 84 vamos a menos 427, en 95 a 474, y a 100 volts menos 498. Acordémonos que es de 0 a 20 miliamperios, 19.9, y a la salida 4.99. hay un porcentaje de error de 0,1 volt más o menos, milivolts. Entonces, lo segundo fue en el microprocesador, gracias a Arduino. Entonces, simular que nos dé la temperatura. Entonces aquí, gracias al Virtual Terminal, podemos revisar. Aquí está todo multiplicado por 1000 para que se pueda simular en el LabVIEW, para poder hacer los respectivos resultados allí. Entonces podemos ver que a 100 grados de temperatura, si lo dividimos por 100, nos da 99.8. Recordemos que tiene un porcentaje de error, entonces vamos a ponerlo en 85. Debería dar
Esperemos que se trabó un momentico. 85.31. Tiene un porcentaje de error muy mínimo. Vamos a dejarlo en 50. Debería dar 500. Vemos un momentico que se actualice. 50,22. Si le ponemos en el más mínimo, que sería 1, 2 o 3, vemos que baje. Tendría que dar un 4, mira. 408. 4,08. Pongámoslo en 0. Ahora veamos el código en Arduino. Este es el código de Arduino. Se definieron las variables, se inició la comunicación con el dispositivo conectado, el pin, el que está conectado el circuito al Arduino, y las diferentes operaciones que se realizaron. Este voltaje que vemos acá es el voltaje que se da de más, como de cuando el LM35 está en 0%. Entonces este voltaje de más se lo sumamos, se lo restamos acá para que dé exacto la temperatura, y al final se lo imprimimos. Aquí lo multiplicamos por 100, recordemos, para poder realizar las simulación en LiveView. Este sería el sistema de diagrama, el bloque de diagramas de LiveView. Aquí recordemos que se le multiplicó 100, entonces se divide 100. En false no tenemos nada, solo en true. Y este sería la simulación. Entonces vamos a recorrer esto un poquito para este lado para poder coger este y poder que se nos listo con LiveView. Entonces vamos a encender. Aquí nos falta poner el puerto de comunicación. Recordemos que es con 2. Desde el Virtual Terminal pudimos recoger. Aquí vamos a revisar cuánto nos está dando en Proteus, cuánto nos está dando en LiveView. Entonces pensemos que Proteus en este momento deberíamos tener 8 grados de temperatura, y en el LiveView tenemos 8 grados de temperatura, y aquí la señal de tiempo nos está diciendo que llegamos a 8 y nos quedamos ahí, no seguimos moviendo, no seguimos la temperatura. Entonces vamos a subir a 25 grados centígrados. Esperemos que mi computador no está tan... 25 grados centígrados, 2510. Recordemos que se divide por 100, perdón. Y aquí subimos a 25 en el tiempo, subimos a 25 grados centígrados y nos quedamos ahí. Vamos a seguir subiendo a 49 grados centígrados. Aquí debe darnos 4.915 dividido 100, 49 grados centígrados, 49, subió el indicador de temperatura, y también en el tiempo la gráfica. Vamos a subir a 76. Aquí 75,83 más o menos nos muestra el Virtual Terminal, 76,32 con el Virtual Terminal. Aquí el indicador de termómetro nos subió a 76, y lo mismo hizo en la gráfica. Vamos a ponerlo al 100%.
100%. Podemos que está al 100% en el indicador, y aquí está 9988. Esto lo que hace es lo redondea. Igual en la gráfica del tiempo, a 100 grados de temperatura, y ahí nos quedamos, no movimos más. Vamos a bajar para mirar que estamos en línea. 68 lo dejé aquí, 68 grados, 6831, y bajó a 68. Vamos a volver a subir. Lo dejé en 83 grados, 80 y aquí ya subió 83, aquí quedó en 83.36 y aquí volvió. Vemos que está funcionando correctamente. Ahora, el segundo punto nos dice que consigamos otro sensor y hagámosle la misma adecuación de la señal. El sensor de distancia infrarrojo, escogí el CNY70. Las fórmulas, primero se hizo la de la ganancia. Primero lo que realicé fue la amplificación. La amplificación nos dice que de 3 voltios lo deja a 3 voltios y nos arroja un voltaje inicial de 868 milivolts. Esta es la ganancia que requerimos en este circuito. El filtro activo pasa abajo con una frecuencia de corte, le dejamos de 200 Hz. Aquí se hallaron las debidas resistencias, valores de resistencias, de conversión a voltaje. Este sí la dejé en que sea al mismo voltaje que nos arroja, sin ganancia, sin nada. Y la conversión de corriente a voltaje. Entonces vamos a revisar. Este es el mismo código en Arduino, pero este es de distancia. Aquí también lo mismo, el voltaje de más que hago en el circuito cuando está en cero el sensor. Entonces lo que se le hizo fue sumar. Este sí da un error bastante grandecico de unos 2-3%. Y este sería el circuito. Aquí tenemos el sensor, el amplificador, recordemos que es de 1 a 3. Este sensor es de 1000 hasta 1 milímetro. Tenemos el filtrado, la conversión de voltaje a corriente, de corriente a voltaje. Vamos a simular. Entonces, bueno, pongámoslo por acá. Nos dice que está en 0,0, 0,2. A este sí no le hice, no le multipliqué nada la señal para poderla revisar normalmente. 0,2, todo está en 0. El voltaje, recordemos que a menor distancia mayor voltaje, pero se invierte la voltaje acá, sería mayor. Entonces 299 volts, faltaría muy poco para 3, un error porcentual de un 0,1%. Vamos a subir la distancia. Aquí podemos ver el error, 2,3 milímetros. Aquí nos da 3,8, 4,7. Podemos ver que a 455 milivoltios el amplificado está a menos 1,56. La conversión de la corriente está a 0,33. Vamos a dejarlo en 1 centímetro, que sería debería dar el amplificado 0, y el sensor de distancia debería darnos todo
el voltaje de salida inicial del circuito, 10 milímetros, 1 centímetro. El voltaje inicial, recordemos que dijimos que era de, bueno, dejemos que se n completo, 0,98 milivolts. Ahí sí quedarían cero el amplificado, al igual que la conversión. Ahora nos dijeron, debemos unir los dos circuitos a un microprocesador, un Arduino. Como vemos, aquí están los dos circuitos, es el de temperatura con el amplificador, la conversión de voltaje a corriente, corriente a voltaje. No pude poner los filtros porque no me deja simular, entonces los quité, pero ya vimos que funcionaba. Y aquí está el de sensor de distancia, amplificado, conversión de corriente a voltaje y voltaje a corriente. Se realizó exactamente lo mismo, casi que se hizo un copy paste para poder, pero entonces la diferencia es que aquí, bueno, se multiplicó el auxiliar de temperatura por 100 para poder realizar la operación matemática en LiveView, y el de distancia se sumó por 10.000. Aquí se sumó por 10 y aquí por 10.000. Termina entonces. No sé si podemos ver aquí, el de temperatura está en 24 grados centígrados y el de distancia está a 0 grados centígrados. Entonces 34 grados centígrados de distancia, y recordemos que está multiplicado por 10.000, entonces da 0,01 grado milímetros de distancia. Vamos a cambiar el de temperatura 47, sería 47.000. Revisar que sea 57, miren. Y vamos a simular el de distancia. Recordemos que este tiene un margen de error. A 3,4 da 5,74. Vamos a llegar a 1 centímetro. 7, 8. Tiene que llegar a 10.010. Aquí vemos 10.009.88. Y en la temperatura vamos a llegar a completo a 100. Recordemos que es de 0 a 100 de temperatura. 100. El de temperatura nos da 100.979. Recordemos que lo sumamos 10. Diagrama de bloques. Recordemos que el de temperatura, como es mayor de 10, y porque está sumado por 10 y menor a 100, entonces aquí se le restó los 10 de temperatura. Y el de distancia se le sumó 10.000, entonces mayor a 10.000 y mayor o igual a 10.000 y menor o igual a 10.010, porque la distancia es hasta 10 milímetros, y aquí se le restó 10.000. Esta sería nuestra interfaz gráfica. Este sería el de temperatura, acá sería el de distancia, nuestros pantallas para revisar las gráficas de temperatura y distancia. Ahora sí, entonces la temperatura llega casi a los 100 y aquí debería correr hasta los 10, 9. Recordemos que hay un porcentaje de error, milímetros. Esto, bueno, ahora vamos al voltaje, vamos a cambiar el voltaje, vamos a llegar a 85,4, y en milímetros en la distancia vamos a llegar a
7. Entonces miren, tenemos que hacer esto, este más 10, 84, y este más 10.000, así al 7, da 8. Entonces 84. Vamos a bajar la temperatura a 71 grados centígrados. 71 grados centígrados. Aquí debería bajar a 71. Miremos, aquí bajó 71 grados centígrados. La gráfica del tiempo versus la amplitud. Y en el sensor de distancia vamos a bajarlo hasta 4.6 milímetros. Recordemos que tiene un porcentaje de error. Sensor de distancia quedaría en 6,69. Aquí está en 6. La gráfica de tiempo nos dice que bajó a 6. Miremos. A 38 grados centígrados. La distancia a 1,2. Recordemos que hay un porcentaje de error. La distancia da 3,41. Ya llegó a 3. Aquí me quedó muy largo el de 0 a 1. Y aquí ya bajó a 3 la gráfica. Subamos el voltaje a 61. Llegó el voltaje 61, ya no demora en subir. 31 el voltaje, también la gráfica 61. Y subamos la distancia. La distancia debe llegar a 9. Recordemos que está 9.9, pero el Live View no lo redondea. Como podemos ver, está funcionando, las dos señales funcionan. La gráfica del sistema de monitoreo. Muchas gracias.